En esta clase aprenderemos la pronunciación correcta de la letra U en inglés. No te vayas. Hola y bienvenido a Inglés con el Güero. No te olvides de suscribirte al canal. Y si estás interesado en recibir beneficios adicionales, haz clic abajo donde dice Unirse. En una clase anterior aprendimos sobre las vocales en inglés y los sonidos que representan. En esta clase nos centraremos en la pronunciación de la letra U. En la clase sobre las vocales en general, ya vimos los 5 sonidos que puede representar la U en inglés. En esta clase veremos cuándo se pronuncia de cada una de las 5 formas. Este símbolo que parece una E boca abajo es el famoso schwa, un sonido que no existe en español. Se pronuncia A, parecido al sonido de la A en español, pero no lo es. No es A, sino A. Y para aprender o repasar cómo pronunciar este sonido, pueden hacer clic aquí. Este es el primer sonido corto de la U y el más común. También en algunas palabras se pronuncia Este sonido es representado por este símbolo fonético que parece una U con un punto arriba. El primer sonido largo y el más común de la U es U, igual que en español, U, pero es representado en el alfabeto fonético por una U con 2 puntos arriba. Luego, este símbolo, que es una Y, seguida por una U con 2 puntos arriba, representa el segundo sonido largo de la U, U. Es igual que U, pero con I primero, U. Y el último sonido de la U es Y, representado por una Y seguida por una U con un punto arriba, Y. Y para aprender o repasar cómo pronunciar cualquiera de estos sonidos de la U, pueden ver ese mismo video. Y entonces, ¿cuándo es que se pronuncia la U de cada una de estas formas? Comenzaremos con los sonidos cortos. Primero el schwa, el más común de la U. A. La U se pronuncia así cuando viene sola en una sílaba. En casi todas las palabras donde ves una U sola en la sílaba, se pronuncia A. Sola en la sílaba significa que es la única vocal en la palabra o que viene separada de otra vocal por más de una consonante. Por ejemplo, tenemos palabras como up, up y brush, brush. Aquí la U es la única vocal en la palabra y por eso se pronuncia simplemente A. Up, brush. También tenemos thunder, thunder y album, album. En estas palabras no es la única vocal en la palabra, pero viene separada de la otra por más de una consonante. Y por eso igual se pronuncia A. Thunder, album, A. El segundo sonido corto de la U es este que es representado por una U con un punto arriba. Este sonido es La U se pronuncia así en algunas palabras donde viene sola en la sílaba. Y realmente no hay ninguna regla para saber cuándo se pronuncia así. Es solo que se pronuncia así en algunas palabras, muy pocas de hecho. Y aquí les voy a dar de ejemplo las 4 más comunes. Tenemos put, put, push, push, bush, bush, cushion, cushion. En todas estas palabras se pronuncia put, push, bush, cushion. Son muy pocas. En el 99% de las palabras que tienen la U sola en la sílaba se pronuncia A, pero en estas pocas se pronuncia
Como hemos visto en otras clases, cada vocal en inglés tiene uno o dos sonidos largos. El primer sonido largo de la U es U, como en español. Es representado en el alfabeto fonético por una U con dos puntos arriba. U. Ahora, acuérdense de la rima que ya aprendimos en otras clases, que nos ayuda a saber cuándo se pronuncian las vocales de forma larga. When two vowels go walking, the first does the talking. O en español, cuando dos vocales van caminando, la primera va hablando. Lo que esto significa para la U es que cuando viene pegada con otra vocal o separada de otra vocal por una sola consonante, entonces normalmente se pronuncia U, igual que en español. U. Por ejemplo, blue, blue. Actually, actually. En estas palabras, la U viene pegada con otra vocal y por eso se pronuncia U. Blue, actually. También tenemos palabras como tune, tune y salute, salute. En estas palabras también se pronuncia U porque viene separada de otra vocal por una sola consonante. Tune, salute. Y también en estos ejemplos podemos ver que cuando la otra vocal, la que viene pegada con la U, o la que viene separada de la U por una sola consonante, es una E, esta E queda muda. Solamente cuando es una E, como en blue, tune y salute. Pero vemos que en la palabra actually, la letra que viene pegada con la U es A y se pronuncia actually, actually. Ahora, este sonido U es el sonido largo más común de la U en inglés, pero tiene otro. El sonido U es como una Y en inglés seguida por una U. Es un diptongo, realmente son dos sonidos pegados, pero en inglés se considera un solo sonido, U. Se pronuncia la U así en el mismo contexto cuando viene pegada con otra vocal o separada de otra vocal por una sola consonante, pero solo cuando la U viene después de C, F, G, H, M o P. Yo sé que esta regla es loca y muy arbitraria, pero así es. Tienes que recordar que cuando viene después de C, F, G, H, M o P y pegada con otra vocal o separada de otra vocal por una sola consonante, entonces en lugar de pronunciarse U, se pronuncia U. Por ejemplo, fuel, fuel. Evacuate, evacuate. Aquí viene pegada con otra vocal y viene después de F y C en estas dos palabras y por eso se pronuncia U. Fuel, evacuate. También tenemos regular, regular. Huge, huge. Music, music. Pupil, pupil. En estas palabras, la U viene después de G, H, M y P y viene separada de otra vocal por una sola consonante y por eso se pronuncia U. Regular, huge, music, pupil. Ahora, este sonido largo, U, tiene un variante. En lugar de U es Y, representado por una Y seguida por una U con un solo punto arriba. Porque como ya aprendimos, la U con un solo punto arriba representa el sonido U. Y por eso la Y, con este símbolo después, representa Y. En lugar de U es Y. Se pronuncia así en las mismas situaciones. Después de C, F, G, H, M o P,
pero cuando la consonante que la separa de otra vocal es una R, entonces se pronuncia Y. Por ejemplo, cure, cure, fury, fury, figure, figure, mural, mural, pure, pure, urology, urology. En todas estas palabras, la consonante que separa la U de otra vocal es R. Y siempre que es así, después de C, F, G, H, M o P, la U se pronuncia Y. E incluso cuando la U es la primera letra en la palabra, como en urology, igual. Cure, fury, figure, mural, pure, urology, Y. Y entonces, como repaso, el sonido corto más común de la U es el schwa, A. Se pronuncia así cuando viene sola en la sílaba, o sea, cuando es la única vocal en la palabra o cuando está separada de otra vocal por más de una consonante, como en up y thunder. Pero hay algunas palabras, muy pocas, donde la U viene sola y se pronuncia como en put y cushion. El primer sonido largo de la U y el más común es U, igual que en español. Se pronuncia así cuando viene pegada con otra vocal o separada de otra vocal por una sola consonante, como en palabras como blue y tune. Y vemos que cuando la otra vocal a la que está pegada o de la que está separada por una sola consonante es una E, esa E queda muda. Pero cuando la U se encuentra en esa misma situación, pegada con otra vocal o separada de otra vocal por una sola consonante, pero viene después de C, F, G, H, M o P, entonces se pronuncia U, como en evacuate y music. Pero cuando la consonante que separa la U de otra vocal es R, entonces en lugar de U se pronuncia Y, como en cure y figure. Y con esta clase ya terminamos con la fonética, la pronunciación de las vocales en inglés. Sé que son locas, sé que las reglas son arbitrarias, pero existen. Y si las aprendes, entonces se te hará más fácil pronunciar las palabras en inglés, leer las palabras y saber cómo pronunciarlas. Claro que hay excepciones. Es lo que pasa en inglés, hay excepciones. Pero sabiendo el alfabeto fonético y también estas reglas de pronunciación, pueden saber cómo pronunciar cualquier palabra en inglés sin tener que preguntarle a nadie. Y esa es nuestra clase de hoy. Agradezco a todos mis colaboradores por todas sus donaciones y todo lo que hacen. Sin ustedes no podría seguir haciendo lo que hago. Quiero mencionar en especial a mis colaboradores Platino y Diamante. Pueden ver aquí sus nombres en la pantalla. Muchísimas gracias. Si todavía no te has suscrito al canal, pues suscríbete para que no pierdas ninguna clase. Y también si estás interesado en recibir beneficios adicionales, como clases en directo y conversaciones en grupo, haz clic abajo donde dice unirse. Nos vemos en la siguiente.